Mañana se ve apelación de Tufit a sobreseimiento. ¿Será posible ayudarlo? Yo puedo. Esta conversación es parte de los chats filtrados entre el ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla. ¿Qué quiere Tufit? Que lo sobresean. Tufit Bufadel, fiscal de alta complejidad Occidente, en ese momento investigado por abuso sexual, aparece solicitando ayuda para que lo sobresean en esa causa. Efectivamente hay una comunicación que diría relación con el interés en un determinado resultado en la Corte de Apelaciones y efectivamente ese resultado se produjo en beneficio del fiscal. ¿Quiénes le tendieron una mano? Siempre estuve convencido de que su versión, que aseveraba su inocencia, era verídica. Lo sigo pensando hasta el día de hoy. Esta es la historia de un fiscal actualmente condenado por abuso sexual por sorpresa, pero que sigue activo y en funciones adentro del Ministerio Público. Hace algunas semanas, Mega Noticias tuvo acceso exclusivo a esta carpeta judicial. Son casi 300 hojas que muestran los antecedentes que tuvo a la vista el juez Jaime Fuica Martínez para condenar por abuso sexual por sorpresa a un fiscal en ejercicio del Ministerio Público. Hola, buenas. Catalina, periodista de Mega Noticias. Preguntarle por el abuso sexual en su contra y la acusación. Gracias. ¿No? Se conoce como un violador serial. Se determina por parte de ese informe que su tratamiento en libertad no resulta recomendado. Y si esto es o no parte de alguna eventual organización criminal. Tufit Alberto Bufadel Godoy es abogado chileno, está casado y tiene 54 años. Ingresó al Ministerio Público en el año 2003. Se convirtió en persecutor adjunto de la Fiscalía de Maipú y en 2007 fue jefe de la zona. Postuló en 2 oportunidades a fiscal regional, pero no ganó. Ha llevado casos emblemáticos, como la muerte del Cangri, abusos sexuales en Sename, títulos falsos en la Universidad del Mar y el asesinato de un joven en Espacio Don Oscar. Actualmente es fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Occidente de Santiago, pero toda esta exitosa carrera se viene abajo el día en que esta denuncia se hizo pública. Bufadel traspasa al mesón en circunstancias que yo estaba de espaldas. De manera sorpresiva me aborda por mi parte trasera y me abraza por la cintura, con una de sus manos presionándome contra su cuerpo y el mesón. En ese momento sentí claramente sus partes íntimas en mis caderas, siendo mi reacción inmediata echarme hacia atrás para intentar empujarlo, instancia que recibo un beso del señor Bufadel en el lado derecho de mi cara. El 13 de agosto de 2019, una joven odontóloga atiende la cafetería al interior del Centro de Justicia de Santiago. Tufit Bufadel estaba en audiencia y en medio del receso baja a buscar un café. Según el relato de la denunciante, el persecutor espera que jueces y fiscales salgan del lugar para acosarla. Ella se encontraba en el mesón de atención de los clientes en la cafetería, es decir, un sector en donde los clientes no traspasan. Él traspasó ese mesón y ella estaba en ese momento lavando y él se acerca por detrás y la acomete físicamente, atrayéndola hacia sí. Luego de este acto que la toma por sorpresa, la víctima asegura que el fiscal la toca sin su consentimiento por debajo de la ropa. Me abraza e introduce una mano debajo de la polera. Me toma con el brazo a la altura de la cintura. Coloca sus genitales a la altura de los glúteos por encima de la ropa. En todos los elementos que proporciona es consistente su declaración. Ella le cuenta a algunas personas inmediatamente después de ocurrido lo que acababa de pasar. Pero esta no es la primera vez que Tufit se habría sobrepasado con la joven estudiante. En 2015 el fiscal se habría conseguido el número personal de la víctima para acosarla. El señor Bufadel obtuvo
tuvo mi número telefónico y comenzó a mandarme mensajes de WhatsApp poco apropiados, pidiéndome fotos en bikini, hablando de mis piernas y otras cosas muy molestas, e invitándome a salir, por lo que al cabo de unos días lo decidí bloquear. Cuando yo dice yo me encontraba en este lugar, antes de eso hice A, B y C, y luego de esto hice Z, X, Y, todo eso, todo lo que ella dice logra ser corroborado por prueba testimonial, por prueba documental, por prueba material. La joven, que trabaja en sus tiempos libres en esta cafetería, asegura que antes de ser abusada sexualmente por este funcionario público, fue instada por él a cumplir lo que él le define como una fantasía sexual. Yo estaba sentada en una de las mesas leyendo un libro, por lo que cuando me paré a atender en ella, quedaron mis anteojos ópticos, el libro y mi teléfono. Él me pidió un café mientras yo se lo preparaba, tomó mis anteojos y me preguntó si eran míos. Yo le dije que sí, y él me dice, póntelos, quiero verte con ellos puestos. A los que respondí que estaba trabajando y que por favor me dejara tranquila. Hay personas que vieron que él entró, que vieron que él quedó solo con la víctima y por lo tanto aquello más la permanencia del fiscal en audiencias en las que estaba ese día y el receso que se produjo en un determinado momento nos permitió establecer con toda claridad que él había estado en ese tramo horario preciso a solas con la víctima en la cafetería. La joven tras los hechos busca ayuda. A la salida de la cafetería se encuentra con abogados y fiscales quienes la instan a denunciar. Ese mismo día termina en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI relatando la agresión de la que fue víctima. Iba contra un fiscal, ¿verdad?, poderoso, pues, como tú lo dices, cualquier fiscal tiene cierto poder en este país. La denuncia se hace pública. La prensa, incluso sus compañeros y compañeras de trabajo, todos hablan de Tufit Bufadel. El hecho de que la prensa publique la información permite que 2 nuevos testimonios revelen conductas impropias del fiscal de Maipú. El fiscal Bufadel en marzo o abril del año 2018, en horas de la tarde en el domicilio de la fiscal, se para aparentemente para ir al baño. De modo sorpresivo y rápido, el fiscal se abalanzó. Me tomó de los brazos y me pidió que le diera un beso, que le gustaba. El relato corresponde a una fiscal que actualmente está en ejercicio en el Ministerio Público. Asegura que tras ver en la prensa la denuncia de la odontóloga, saca fuerzas para entregar su relato. Hubo un forcejeo en que me tocó el glúteo derecho, acción que se concretó sin mi consentimiento. La fiscal asegura que también fue víctima de Tufit Bufadel. Pese a que su relato corresponde, según la actual legislación, a un abuso sexual por sorpresa, ella no hizo la denuncia porque señala que él tenía mucho poder en el Ministerio Público y aclara haber tenido miedo de no ser apoyada por la Fiscalía. Su testimonio, eso sí, se convierte en una valiosa prueba para la investigación que encabezó la fiscal de Valparaíso contra su par de Maipú. Las situaciones son similares, ambas son profesionales, el conocimiento que tenían del imputado era a propósito de su trabajo, entonces todo eso hacía muy certera, muy contundente también la información que ellas le entregaron al tribunal. Intentamos contactar a la fiscal denunciante, pero no estuvo disponible para este reportaje. Sin embargo, al revisar la carpeta judicial, encontramos el relato de una tercera posible víctima, funcionaria de la Policía de Investigaciones. Lo observé saliendo de la sala ubicada en el 7º piso de la Escuela de Investigaciones. Me dio la sensación de que estaba buscando algo o alguien. Le digo, buenos días, señor fiscal, ¿necesita algo? Él se aproxima, me toma con su mano de la cintura, me acerca a su cuerpo, me fija su mirada y me dice, no me trates de usted, podemos ser amigos, tienes los ojos más lindos que he visto. Estúpidamente no hice nada, lo único que atiné a decir fue, fiscal, saque sus manos de mi cintura ahora. Esta
tercera denunciante, quien también relata actos impropios de parte de este mismo fiscal, asegura que informó a sus superiores de lo ocurrido. Sin embargo, desistió de hacer la denuncia porque sintió, según indica, que estaba exagerando y que por muchos meses pensó que había malinterpretado los hechos. En el caso de estas dos mujeres, los hechos ocurrieron previo a la dictación de la ley que sanciona derechamente el abuso sexual por sorpresa. Hasta antes de esa ley, estos hechos no eran constitutivos de delito. El mismo año en que la estudiante de odontología pone la denuncia, se inicia la investigación penal y administrativa. Esta última la solicita el fiscal regional de la época, José Luis Pérez Calaf. Si bien dos fiscales se pronuncian asegurando que Tufit Bufadel debe ser destituido, el fiscal Pérez Calaf termina recomendando al fiscal nacional del momento, Jorge Abbott, que aplique otra medida. El fiscal regional metropolitano Occidente, señor José Luis Pérez Calaf, resolvió la investigación administrativa, determinando aplicar la medida disciplinaria de suspensión de funciones por 2 meses, con goce de media remuneración. A nosotros nos llamó la atención. A mí, en lo personal, no me pareció contundente la forma como la argumentación de esa decisión cambió desde la propuesta de remoción, pero él decide modificar. Tufit Bufadel fue formalizado el 24 de mayo de 2021, quedando con prohibición de acercarse a la víctima durante los 90 días que duraría la investigación. Pero en ese momento su defensa recurre a la Corte de Apelaciones por estar disconformes con la resolución. Algo que queda en evidencia pública en octubre de este año, cuando se filtran estos chats en medio del caso Audios. Mañana se ve apelación de Tufit a sobreseimiento. ¿Será posible ayudarlo? En estos mensajes se aprecia cómo el fiscal regional oriente de esa época, Manuel Guerra, intercede por Tufit Bufadel ante el connotado abogado Luis Hermosilla. Yo puedo. ¿Qué quiere Tufit? Que lo sobresean. Efectivamente hay una comunicación que diría relación con el interés en un determinado resultado en la Corte de Apelaciones y efectivamente ese resultado se produjo en beneficio del fiscal. El 3 de junio de 2021, en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, benefician a Bufadel, revocando la medida cautelar que pesa en su contra. Lo que tenemos en concreto son los chats del teléfono del señor Hermosilla, donde aparece el chat del exfiscal Guerra, en que le pide por este otro fiscal, pero esto es tan grave como todos los chats que hemos conocido del señor Guerra, ¿no? En involucrarse, pedir favores, tratar de obstaculizar investigaciones. Con estos antecedentes fuimos en busca de Manuel Guerra, exfiscal actualmente investigado en el marco del caso Audios. El fiscal Bufadel lo conozco hace muchos años, trabajamos juntos, fui fiscal de la Fiscalía de Maipú. ¿Pero fueron amigos? ¿Había algún otro vínculo más de amistad? Hubo algún nivel de amistad durante muchos años porque uno se conoce con gente que trabaja en un lugar común. ¿Él le pide a usted que hable, que sea intermediario? Yo sabía de que se iba a ver esa causa, tenía conocimiento de que estaba pronta a verse y sabía que era una situación compleja para Tufit. No me voy a referir respecto a si habían conversaciones mías con él o no. Sobre los chats, las conversaciones donde le pide ayuda a Hermosilla. Yo creo que le pregunte si él tiene alguna posibilidad de poder ayudarlo. El por qué él, entre comillas, dice que puede tratar de ayudarlo es un tema que le corresponde responder a él, no a mí. La Corte de Apelaciones beneficia a Tufit, fue gracias a la gestión de Hermosilla. No veo cuál fue el beneficio. La Corte de Apelaciones, lo que pedía la defensa del señor Bufadel, entiendo el sobreseimiento definitivo, la Corte no lo decretó. Siempre estuve convencido de que su versión, que aseveraba su inocencia, era verídica. Lo sigo pensando hasta el día de hoy, pese a que ha sido declarado culpable, pero está pendiente un recurso de nulidad al respecto, según es sabido. Contactamos también a Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del otrora influyente Luis Hermosilla. Sin embargo, no se quiso referir al caso.
Lo mismo sucedió con los fiscales que lideraron las investigaciones administrativas, con José Luis Pérez Calaf, fiscal regional de la época y actual fiscal en la Fiscalía Centro Norte. Por su parte, la Fiscalía Occidente, lugar donde trabaja Tufit Bufadel, se limitó a enviar este mensaje. El fiscal Bufadel fue suspendido de sus labores luego de ocurrir los hechos y tras el término de la investigación administrativa interna. El fiscal nacional de la época decidió dicha suspensión por un lapso de 2 meses. A su término, el fiscal volvió a sus labores. Así es como están las cosas actualmente. Tufit Bufadel trabaja en la Fiscalía Occidente, pese a que en septiembre de este año el 7º Juzgado de Garantía determinó que el fiscal es culpable de abuso sexual por sorpresa y debe cumplir la pena de 61 días de presidio menor en su grado máximo. La defensa de Bufadel apeló y hoy el caso espera revisión en la Corte Suprema. Está condenado por una agresión de tipo sexual, por un abuso sexual por sorpresa en contra de una víctima y que había al menos otras 2 víctimas que refirieron hechos muy similares. Con todos los antecedentes que ha visto en este reportaje, fuimos en busca del fiscal condenado, Tufit Bufadel. Hola, buenas. Catalina, periodista de Mega Noticias. Preguntarle por el abuso sexual en su contra y la acusación. Gracias. No, nada que decir. Llama la atención que siendo un fiscal que cometió este hecho deplorable en el marco de un día en el que él estaba trabajando en la mañana en un tribunal y luego ingresa a la cafetería y realiza esa conducta, me parece que es algo sobre lo cual debiéramos reflexionar. Yo creo que está toda la Fiscalía muy expectante con esto. El 80 o 90% de los testigos que concurrieron a declarar al juicio eran fiscales o funcionarios de la Fiscalía, te diga, incluso jueces que habían estado presentes en la cafetería. Un fiscal vigente en el Ministerio Público, postulante en su época jefe regional, una carrera destacada, pero con un cuestionado comportamiento hacia las mujeres. Su víctima, la denunciante, sigue a la espera de la resolución de la Corte Suprema para reparar en parte el daño vivido. Si en esa instancia se rechaza el recurso de nulidad, Tufit Alberto Bufadel Godoy debería esta vez ser destituido del Ministerio Público.